Ahora vamos a hacer otro ejemplo de Polymer, pero lo vamos a hacer desde cero, ¿vale? Aquí vamos a crear un nuevo archivo en el cual vamos a hacer una de las cosas muy interesantes que seguro que os gusta a las personas que vengáis de otros frameworks, como por ejemplo Angular, y que veáis, pues bueno, que la magia de Angular también está disponible en Polymer. Vamos a ver entonces cómo llamamos a esto. Vamos a llamarle DW Binding. Vamos a hacer un ejemplo de binding para que veamos cómo conectar dos zonas del template para que cuando yo actualice una parte del template se actualice automáticamente otra parte del template. Eso por un lado. Esto sería el propio componente que se llama DW Binding. Vamos a hacer un link a la librería de Polymer. Ay, esto es un import. Y aquí sería // Bower Components /Polymer y aquí es el polymer.html. Hemos dicho que tenemos que utilizar el DOM module, en el cual le colocamos aquí el is es igual a comillas, comillas. Le llamamos DW Binding. No, es el ID, ahí me he ido. ID. Dentro de DOM module vamos a tener dos partes. Hemos dicho el template. Esto es lo mismo que hemos visto antes en la diapositiva y que hemos visto en el ejemplo, pero lo estamos haciendo nosotros desde cero. Y el script. Bien, dentro de nuestro template voy a tener la idea es eso, hacer dos secciones de la página y que estén conectados por binding para que cuando yo actualizo una parte se vayan los cambios a la otra. Aquí vamos a tener un hola y aquí vamos a colocar con dos llaves la palabra nombre. Nombre es como si fuese una propiedad de este componente. Ahora la utilizamos, esa propiedad, y la vamos a bindear a un campo input. Escribe tu nombre. La bindeo a un campo input de esta manera. Con el value le coloco aquí igual a... sería dos llaves, nombre, que es el mismo nombre de esta variable, y luego Polymer me ofrece una optimización para cuando te haces un bindeo dentro de un campo input. Esto te sirve para que Polymer sepa que este bindeo lo haces dentro de un campo input y optimiza un poco el modo de trabajo de este sistema de binding. Ahora dentro del script, pues nada, simplemente haremos un Polymer y llamando a esa función la P mayúscula, acordaros, indicándole entre las llaves el nombre del componente que estamos creando. Is se llama DW Binding. Bien, con esto hemos terminado nuestro componente, si no me he olvidado de nada. Ahora me faltaría un nuevo archivo para usar este componente. DW Binding Sample, o como le queráis llamar. Esto es un archivo HTML. Probando DW Binding. Habrá que hacer el import, porque si no, desde el HTML no conocemos el componente en sí, que se llama DW Binding. Y luego a continuación, pues simplemente DW Binding lo utilizamos. Vamos a ver esto si lo hemos conseguido la primera. Entonces ahora si yo escribo aquí mi nombre, me sale ahí Miguel, Reinaldo,
Bueno, lo he escrito mal, me perdonas, Reinaldo. Lo importante es ver de nuevo el código del componente. ¿Dónde está el JavaScript aquí? No está por ningún lado, simplemente aprendiendo la posibilidad de utilizar propiedades de los componentes dentro de lo que son las templates, pues yo puedo compartir datos entre diversas partes de este componente. ¿Alguna duda por aquí, Reinaldo? Sí, te pregunto, hasta aquí la primera. ¿Se puede escribir script fuera del DOM módulo? O sea, se podría tener, por ejemplo, un archivo .js y escribir todo el script ahí. Eso me parece interesante resaltarlo. Puedes escribir un script fuera del DOM módule. Sí, pero ese script pues estaría pues ahí colgando, no estaría dentro de... No, no, yo creo que no, O sea, podrías tener un script no sería correcto, ¿no? fuera del DOM módulo, por ejemplo, hacer referencia a algún import, efectivamente, podrías tener un script que hace referencia a otra librería. Sí, eso sí Ajá. lo podrías tener. Sí que podrías poner aquí Este, un script con un src que te va a otro lugar y utilizar esas funciones dentro exacto. del componente. Muy bien, yo nunca lo he hecho eso. Eh, ¿Qué otra cosa me dicen? Las propiedades, estas propiedades están encapsuladas dentro del Polymer. Sí. O sea, es una propiedad de la librería Polymer, no es una propiedad de los web components en general. Bueno, hay una cosa que quiero mostraros aquí dentro del ejemplo en funcionamiento. Quiero que veamos lo siguiente. Entonces, hablando de propiedades, una cosa muy interesante. Este ejemplo no. Quiero mostraros el ejemplo, el HTML. Si tú inspeccionas, bueno, aquí, bueno, vamos a abrir las herramientas de Google. Estas propiedades están, es muy interesante esto que nos enseñó Dom, que es que tú puedes hacer $0 y tienes aquí el componente que has seleccionado con desde el inspector del código, ¿de acuerdo? Es el componente DOM binding. Si veis, el DOM binding está utilizando una propiedad que se llama nombre, ¿vale? Si yo hago, a ver, que no sé si se ve bien ahí, está un poco abajo, a ver si Sí, puedo se ve. hacer un poquito menor la pantalla. Si yo hago $0 punto nombre es igual a Pepe, directamente aparece Pepe en el componente. Y esas propiedades son accesibles desde JavaScript por ahí, que tú tengas por ahí tus scripts, puedes directamente a tus componentes acceder a ellos a través del DOM y cambiar las propiedades para Ujú. poder alterar esos componentes dinámicamente de manera imperativa desde JavaScript. Igual que también podrías indicar aquí nombre es igual a Juan y esto provocaría que al abrir este componente apareciese Juan aquí directamente. Incluso, era lo que os iba a enseñar ahí, dentro del propio componente, que por cierto no hemos colocado estilos, pero vamos a poner aquí un estilo simplemente para que veáis que efectivamente yo puedo poner aquí un estilo a mi H1, H1, H1 y ponerle un color, dos puntos red. Y si yo ahora tendré, ver, ahora enseguida lo abrimos para ver ese color rojo. Y lo que quería enseñaros aquí, que yo puedo a las propiedades, a propiedad nombre en concreto, le puedo asignar directamente también un value desde aquí. Miguel. Lo que pasa es que ahora el value, si no me equivoco, va a ganar el HTML. Vamos a ver quién gana. A ver, binding sample, vamos a abrirlo de nuevo. ¿Ves? Gana el HTML. Si yo le quito nombre aquí al componente, gana lo que haya escrito dentro de tu componente. O sea que bueno, cuando usas los componentes, tú puedes sobreescribir las variables que estás utilizando
las propiedades que estás utilizando dentro de los componentes a través de lo que es la declaración del componente. Las posibilidades ya veis que son muy grandes, lo que te permite Polymer así a rasgos generales, y en poco tiempo ves que se consigue hacer grandes cosas. Más por ahí, Reinaldo, que quieras que toquemos. Sí, podríamos, no sé si quieres llegar hasta ahí, porque me preguntan qué pasa si yo puedo tener, por ejemplo, archivos SAS o LES dentro de los estilos de los web components. Si me Quiero lo decir, puedes tiene un contestar truco. tú, Reinaldo, porque Claro, yo se no puede he generar trabajado con variables, o sea, procesadores lo dentro que, de lo que, los... lo que nosotros tenemos dentro de LES, SAS y cualquiera de estos preprocesadores es que nos permite la gestión de variables y condicionales dentro de CSS. Eso ya lo tenemos dentro de Polymer, aunque también podríamos usarlo. Tú puedes generar una variable y esa propiedad que es heredada dentro del web component. O sea, si por ejemplo nosotros creamos una variable que sea color frontal, esa color frontal lo podemos utilizar dentro del binding. Eso seguro lo ven en clase, pero permite, o sea, ya al trabajarlo en Polymer, pues te permiten la gestión de variables y tú tener unas variables específicas dentro de tu CSS, o dentro de tu estilo, para ser exactos. De acuerdo. Muchas gracias, Reinaldo, y bueno, una suerte haber tenido tu colaboración el día de hoy. Y, y, y como para adelantar, una de las cosas que presenta mucho conflicto entre Polymer y Angular es el sistema de binding, ¿no? El bindeo que tienen ambos. Y ahí es donde se está trabajando para que no haya un conflicto entre uno y otros. Porque eso es lo que me preguntan, si uno prela sobre el otro o no. Eso son preguntas comunes y son preguntas que toda la comunidad está viendo cómo resolver. De acuerdo. Oye, voy a hacer una cosa aquí antes de continuar. Vamos Ujú. a... Porque habíamos comentado al principio del vídeo, esto va a ser rápido porque tengo algunos otros ejemplos, pero quiero hacer ya la- el sorteo que habíamos dicho que íbamos a hacer por Twitter. Lo vamos a grabar en vídeo también para que se vea que la mano es inocente. Y bueno, como os había dicho, vamos a tener un curso de Polymer. El curso de Polymer no lo voy a dar yo, voy a estar ahí con vosotros como estudiante para aprender Polymer desde cero y llegar hasta el nivel, pues bueno, más pro que nos hace falta, no solo para crear nuestros propios componentes, conocer un poco todas las herramientas que están dentro de Polymer para poder crear componentes, sino además también utilizar el Starter Kit, el Polymer Starter Kit, para poder hacer sitios web de una sola página que utilizan todos los elementos y todas las estructuras de Polymer para poder realizar sitios web completos, incluso las herramientas que tú vas a necesitar para llevar todo esto a producción de una manera optimizada. Y como digo, teníamos un concurso dentro dentro de Twitter, en el cual, pues bueno, podíais haber hecho retweets a este tweet y con eso entrabais en el concurso de una plaza, en el curso de Polymer. Vamos a hacer aquí el random retweet directamente para que lo veamos. Edwin Vallejo es el ganador. Vamos a ver si le podemos tuitear algo a Edwin para decirle que eres el ganador. Curso de Polymer. Muchas felicidades, Edwin. Y bueno, contactas conmigo. Si estás ahí, pues si no, cuando puedas nos contactas. De acuerdo. Exacto. Perfecto. Bien. Esto de aquí lo vamos a sacar de aquí. Esto tampoco lo quiero aquí. ¿Y alguna duda por ahí? ¿Ha salido adicional? ¿Qué significa el notify igual true en la definición de valores de name dentro del web component? Estás viendo los ejemplos que están en el repositorio quizás, ¿no? Sí. Sí, bueno, esto es una cuestión de interoperabilidad entre componentes. Mirad, algo súper chulo. Vamos a ver si lo hacemos en 5 minutillos. Voy a hacer un siguiente componente, nuevo archivo, que se llame, por ejemplo, borrar dw binding.html.
Correcto. Este componente, vamos a hacer un link, va a utilizar el componente anterior. Vamos a hacer un componente que se basa en componentes que hemos desarrollado nosotros. El rel style sheet, esto es un import. Vamos a traernos aquí la librería de Polymer. Aunque me dices, Reinaldo, yo no necesitaría traerme la librería de Polymer cuando ya No, estoy trayéndome otro componente que la va a usar esa librería. Entonces exacto, voy a a partir de directamente a 1.5 utilizar no. DW-Binding porque este ya en sí es el que se va a traer Polymer. Bueno, tenemos un DOM module. El DOM module le tenemos que decir ID es igual, se llamaría borrar DW-Binding, qué nombre más raro. Y este DOM module va a tener dos cosas. Bueno, va a tener un template, igual que siempre, template. El template es lo que decía que iba a tener dos cosas, pero a empezar va a tener un componente DW-Binding y luego va a tener un componente que, o sea, un HTML básico que será un spam. Este spam va a tener un texto aquí borrar y voy a colocar aquí nombre. O voy a poner dato para que distingamos entre esta variable, esta propiedad, Ujú. y la propiedad de, de DW-Binding. Aquí en Binding vamos a poner aquí nombre, que es la propiedad que yo había definido originalmente en este componente, esta propiedad, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, le voy a decir que esta propiedad la vamos a igualar a dato, que es la propiedad de este propio componente. Es esta de aquí. Así que vamos a hacer ahora el script. Dentro de mi script voy a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a declarar Polymer y dentro de Polymer colocamos is y se llama borrar DW-Binding. Lo que quiero es que ahora lo hacemos ese evento, que cuando yo pulse borrar me borre el dato. Y además quiero que estos datos viajen de un lugar a otro entre componentes. Vamos a ver. Entonces, ahora esto de aquí vamos a hacer en el sample, en vez de traerme a DW-Binding, vamos a hacer borrar DW-Binding y componente DW-Binding lo vamos a cambiar aquí por borrar DW-Binding. Si esto no lo he hecho mal, ahora debería mostrar esto y un spam por aquí, este borrar. Cierto, voy a separar el spam simplemente por un tema de que me aparezca en la línea siguiente, poniéndolo un párrafo, por ejemplo. Cierto. Bien, ya lo tenemos aquí Mientras lo separado. resuelves, Sí, ahora veis que yo hay toco aquí. perdón. Un segundo, déjame un instante más. Yo coloco aquí cualquier cosa y no me muestra aquí el dato, no está viajando para afuera. De modo que si yo aquí le coloco la duda que me decía, ¿qué significa notify? Que eso estaba en los ejemplos del repositorio. Si yo hago aquí un true, lo que voy a hacer es que cuando este componente va a hacer una notificación hacia afuera a otros componentes que lo puedan estar usando, de modo que si yo modifico aquí, no solo se modifica aquí, que esto es algo que pertenecía al componente de W-Binding, sino que se va hacia afuera y notifica otros componentes para también actualizar esas informaciones. O sea que esto del bindeo tú Exactamente. lo puedes llevar y lo puedes hacer que vaya en cadena notificándose de unos componentes a sus padres para que así, pues bueno, tengas la posibilidad de llevar cualquier dato que tengas en un componente pequeñito, llevarlo a los componentes mayores que hay por ahí que están usándolo. Y luego Eso quería enseñaros también, sí, Reinaldo, evitarías el estar escuchando todos los componentes siempre. exacto, suscribiéndote a Eso está eventos en muy los bien. componentes y haciendo Sí, sí, cosas sí. por ahí. Solo quería enseñaros otra cosa más, que yo quería que esto
pues si me sirviese para borrar, a ver, ¿dónde tengo aquí? Eso, bueno, iba a enseñaros otra cosa que es interesante también de Polymer, que te permite una serie de eventos touch. Bueno, este evento onTap sería muy sencillo, pero otros eventos touch también están implementados. Simplemente al declarar el evento, le diría el elemento, le indicaríamos que borrar va a ser una función y en este caso haríamos this.dato. Dato no es más que una propiedad de este mismo componente que estamos utilizando aquí y aquí, es igual a comillas, comillas. Ahora, aquí he metido la pata en algún sitio. Vamos a abrir la herramienta de desarrollo porque no sé dónde he metido la pata. Mientras lo chequeas, Miguel, Sí. había una pregunta que me hacían si la parte de compatibilidad entre navegadores, que es más compatible Polymer o Web Components. Polymer o Web Y entonces, Components. Es más sí, compatible Polymer porque se hace cosas por debajo que no te exacto, hace que el lo propio hace más estándar de... exacto. Y les he dejado en el chat un enlace para que vean la compatibilidad de Polymer en la versión 1.0 Vale, que lo tienen ahí en el chat. mi problema es que no estaba intentando ejecutar este componente. No lo puedes ejecutar tal cual, tienes que ejecutar el sample, o sea, el HTML donde estás utilizando ese componente. ¿De acuerdo? No tenía ningún error, o en principio creo que no, sino simplemente eso, que no estaba haciendo el preview del archivo correcto. Simplemente ahora yo le pulso aquí a borrar y lo que hace es que me borra este dato y veis cómo el dato viaja y no solo se actualiza aquí, sino también se actualiza en los componentes hijo donde también se está usando esa propiedad. O sea que el binding Exacto. este vamos, es una cosa, Bidireccional. sí, es bidireccional, pero lo que quería decir es que es acojonante, que es una cosa que te permite unas posibilidades enormes, muy, muy interesantes, que merece la pena utilizar y merece la pena conocer. Si tú tuvieses que hacerlo en jQuery, pues tendrías que estar generando un evento y dentro de ese evento indicar que quieres modificar un montón de lugares de la página y esto al final, a lo mejor para un ejemplo sencillo como este, pues vale, escribes un montón de código JavaScript, lo resuelves, pero realmente cuando el ejemplo es muy grande y ese texto que está ahí escrito en un lugar depende de muchas otras variables, conexiones al servidor y no sé, cuando se te hace un poco más grande, os aseguro que estas utilidades de Vindeo pues todavía les sacáis mucho más partido.